la información que usted tiene que escuchar. Pasará en agosto lo que está pasando en algunos estados de Estados Unidos, particularmente en el Loudoun County de Virginia. ¿Recuerdas a Tanner Cross, el profesor que dio el discurso de educación física diciendo yo no voy a engañar a los nenes, yo no los voy a llamar, ¿verdad? A una niña no lo voy a llamar con un nombre de niño y viceversa. Conocemos el caso, la escuela lo suspende, él busca cobertura legal, Alliance Defending Freedom lo asiste, el juez ordena que sea reinstalado en sus funciones de profesor y el board de la escuela, la junta de la escuela está apelando a otro tribunal porque quiere hacer de Tanner Cross como que el profesor símbolo de que si te opones a la ideología de género, pues esto es lo que te va a pasar. Fuera. Esto es lo que te va a pasar. Sí. Resulta que esto ha hecho que muchos padres pongan atención a lo que sus hijos están recibiendo. Okay. Y por lo menos en esta reunión, 250 padres asisten a esta reunión de la escuela con la intención de hablar, de expresarse. Interesantemente, el board de la escuela impide y establece como regla que no se van a hacer expresiones públicas del caso durante la reunión de la escuela. Y allí están los padres. Okay. Un ex congresista está en la reunión y cuando tiene el uso del micrófono hace una aseveración breve, bien contundente a esa junta de la escuela. Y los padres comienzan a aplaudir de una manera dramática. La intención de este ex congresista era darle oportunidad a que los padres hablaran. Pero la junta de la escuela no quiere que los padres hablen. Okay. O sea, él le prohibió su derecho a expresarse. Es una escuela pública y quienes están en esa escuela son sus hijos. O sea, era como que vamos a reunirnos para hablar, pero ustedes no digan nada. Exactamente, exactamente. Okay. Exactamente. Obviamente los padres están revueltos y muchos de ellos están sacando la matrícula de su hijo de la escuela para hacer homeschooling. ¿Ok? Basado en eso. Hasta donde padres de acá puedan estar despertando a un gigante, ¿verdad? Dormido, que son ellos, que es la comunidad de padres. Porque esto no trasciende que es algo que nació en la iglesia, esto no trasciende de alguien que es un líder eclesiástico. Son los padres despertando porque han estado viendo el material didáctico, las enseñanzas que la escuela le está proveyendo a sus hijos y han dicho, pero esto es puro comunismo y socialismo porque le están enseñando esto a mi hijo. Ese despertar, de ahí viene el tema, esta cuestión que atosiga y que ya es, tú sabes, pasa de la nariz, está haciendo que los padres aquí despierten. O sea, es decir... Yo me huelo que sí. Sí, yo también. Yo me huelo el mismo ambiente que se está dando dramáticamente. Y la cosa es que el taller que los padres han tomado durante la llamada pandemia, en términos de la dinámica de educación de sus hijos, facilita el hecho de que digan, pues mira, ¿sabe qué? Yo lo voy a sacar de la escuela y vamos a hacer el homeschooling, ¿sabes? Porque no, ¿verdad? En muchos casos y en otros casos, bueno, pues preparándose para luchar contra la escuela. Cuando llegue agosto, esto se va a poner complicado aquí. Hay un montón de padres que van a decir, para. Eso no va. Exacto. Porque están despiertos. En otra escuela, en una escuela se llama Columbia Grammar and Preparatory School and the Dalton School. Los padres han descubierto que la escuela le está dando enseñanza con pornografía a sus estudiantes, a sus hijos. ¿Con pornografía? Con pornografía. Y están tratando de establecer los contrastes entre la pornografía común y el tipo de pornografía que la escuela le está enseñando como arte. Pero es pornografía. ¿Ok? En esta escuela, que esta es privada, está ocurriendo lo mismo con los padres. Hay una revolución en los padres porque, de acuerdo a cómo leo los artículos, Fernán, es como si los padres tuviesen esta confianza absoluta de que dejé mi hijo en la escuela y lo que le está enseñando es bueno. Está siendo bien educado, sí. Y toda esta situación lo que ha hecho es
del tiempo de las clases remotas, en estos casos que estoy mencionando en Estados Unidos, es decir a los padres, ¿pero qué es eso? O sea, déjame ver qué es lo que te están dando ahí. Correcto. Y observar más de cerca, claro. En ese sentido, para muchos padres ha sido un despertar. Ajá. Estaban demasiado, como a mucha gente le pasa todavía, y que nos pueden criticar por cualquier ángulo de un tema que nosotros hagamos aquí. O sea, hay gente que confía tanto en el Estado y la buena intención del Estado que no cuestionan nada. Que si alguien lo cuestiona, lo ven como malo, lo que nos pasa a nosotros con un sector. Sí. Estos padres están despertando. Y están diciendo, no, esta no es la que es. Yo no te traigo los nenes para esto aquí. Esta no es la educación que yo quiero para mis hijos. La pregunta es, porque hay una fecha para una marcha en agosto. Sí. 14 de agosto es la fecha oficial. Van a estar escuchando mucha información en esta emisora. Aquí hay padres que han despertado y que están dispuestos hasta las últimas consecuencias a este nivel. Es lo que queremos preguntar a los padres en esta mañana. ¿Realmente en ti hay una revolución por lo que tú, papá, lo que tú has descubierto, lo que tú has visto? No lo que hemos dicho aquí, no lo que ha dicho Tamoa necesariamente, no lo que ha dicho Claribel, que tú comprobaste. Tal vez ellas te motivaron y te abrieron los ojos, pero tú fuiste a buscar información y te diste cuenta y dices, espérate, esto es verdad. Papá, mamá que escuchas en ruta esta mañana, ¿tu reacción es igual a la de estos padres en Estados Unidos? 787-993-9700. Juan, luce como si la ideología de género no es algo que se quiere imponer ahora en agosto, sino es algo que ya viene colándose de manera bien estratégica. En el sistema de justicia, nos estaba diciendo Jorge Lucas Escribano ayer en el segmento, que desde el año 94 ¡wow! empezó la palabra género a aparecer escrita en el sistema judicial de Puerto Rico. Estamos hablando de 26 años atrás. 27 años atrás. ¡Wow! Sí. Increíble. Increíble, pero es así. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos. Es interesante que en octubre pasado una encuesta transmitida por la televisión de Puerto Rico expresó que el 64% de los que respondieron a la encuesta se oponen a la enseñanza de perspectiva de género en Puerto Rico. Y eso debe abonar a esta discusión. Y ya hemos visto que la persona para la Secretaría de Educación dice que la va a imponer sí o sí en contra de la misma voluntad del pueblo. Estamos viendo un sistema que esto es un totalitarismo tenaz que estamos teniendo en Puerto Rico. No me importa la opinión del pueblo, no me importa la opinión de los padres, coartando la libertad de expresión, como dijiste, del profesor de los Estados Unidos, que es un derecho básico y fundamental en la Constitución de Puerto Rico de Estados Unidos, porque detrás de esto, como hemos venido insistiendo hace una semana, está la enseñanza de la perspectiva de género. Tú como papá, ¿estás dispuesto a las últimas consecuencias con este asunto si quieren enseñarle esto a tus hijos? Yo voy a defender que a mis hijos no se les enseñe perspectiva de género. Excelente. Y voy a educarlos desde acá para que se preparen y sepan contrarrestar o sepan defenderse contra este asunto tan tenaz, tan terrible que está, que lo que quiere es, como no dice, no nos pueden adoctrinar a ti y a mí, que somos personas adultas y más pensantes, pero se van a un niño de 5 años y como nos enseñó Agustín hace unos días atrás, visten a los nenes de nenas, visten a las nenas de nenes, les enseña que la sexualidad es un constructo social, que ellos no son nenes, los confunden y después vienen llegando a las casas diciendo, en la escuela me enseñaron esto, y si no abrimos los ojos, porque la responsabilidad es de los padres de enseñar, de educar en cuanto a moral y sexualidad, la responsabilidad es de los padres. Y si como padres no asumimos esa responsabilidad con responsabilidad, lo que vamos a tener ahora es este revolú de muchos muchachitos, y en los Estados Unidos está comprobado, por lo menos que el 70%, en este caso pues vienen hogares divorciados o rotos, de los jóvenes que están delinquiendo, no tienen una figura paterna en las casas. Correcto. Gracias por estar acá, papá. El hombre está hábil día con está súper firme, y yo creo que de eso se trata, Fernando. Los padres tienen que estar así de firmes, punto. Sí. Y él no es el único. Sí. Cada vez hay más padres que están bien informados con todo lo que está pasando. Adelante, buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, adelante. Perfectamente. Las nenas están autorizadas a llamar. Esto no es un segmento solamente para varones y para papás, es un segmento para mamás también. Seguro. Yo quiero escucharlas. Buenos días, papá. Ok, yo como padre, ¿verdad? Yo tengo ya estudiantes universitarios los tres, pero soy maestro. Ajá. Y se
enseña en la escuela valores, ¿verdad? La educación sexual, desde el principio, ¿verdad? Que Dios creó al hombre y a la mujer, pero creó hombre y mujer, obviamente. Hay niños y niñas, ¿verdad?, que tienen ciertas tendencias, pero eso no le lleva al Estado a enseñarle que tienen que seguir por ese mismo género. Sí, incluso yo tengo tenemos una directora, ya se fue, lo lamentamos, pero ella, cuando vino este boom hace como 4 o 5 años atrás, de la vestimenta, ella sabiamente, salomónicamente, instituyó un uniforme de pantalón para todos, para que el nene no se vista como nena, ni la nena se vista como nene. Pero la pregunta es, papá, ¿tú vas a tomar cartas en el asunto de ser, hablar, manifestarte, ir a la escuela? Esa es la pregunta que estamos haciendo. O sea, esa es la pregunta que le estamos planteando a los papás. ¿Tú vas a hacer cosas que nunca habías hecho para defender a tus hijos? Ahí se nos fue. Yo quiero que vayan directo a contestarme la pregunta. O sea, aquí no estamos hablando de lo que van a enseñar, eso lo hemos discutido. ¿Qué va a hacer? A ti, papá, te estamos preguntando, ¿tú te vas a quedar igual o vas a meter mano a defender a tus hijos? Esa es la pregunta que estamos planteando esta mañana. Adelante, buen día. Hola. Sí, buen día. Cuéntame. En mi caso yo estoy súper alarmada y pues en efecto sí, voy a hacer algo. En el día de ayer estuve viendo un video de Nickelodeon que estaban presentando que tenían la idea de la perspectiva de género en sus diferentes programas de niños, de programas de 3 a 5 años, y eso a mí me puso mal. Y vi otro que estaba dándole a mi bebé un contenido como Escocomelo, y en una de las partes, que me encantan bastante los muñequitos, pero una de las partes, el nene lo visten de nena. Y eso a mí, espérate, tengo que estar viendo constantemente todas las cosas que vea mi bebé. Ahora porque eso fue un flash, no fue todo el episodio. Mira, te pregunto, mamá, ¿eso va a hacer que tú vayas a la escuela a expresarte y nunca lo habías hecho? O sea, eso te mueve no solamente a tú supervisar el material que ven tus hijos, te va a mover a ir a la escuela. A ir a la escuela. Sí. No, definitivamente, y algo que ustedes estaban hablando de que le voy a pedir también el material que le van a suministrar a mi bebé. Correcto. Sí, muy bien, muy bien. Ese es el punto. Sí. Exactamente, ese es el punto. Cosa que no, ¿verdad? O sea, en el pasado nosotros confiábamos plenamente en la educación que se le daba. Ya, no se cuestionaba. No se cuestionaba, eso es ahora. Hay que estar, pero bien pendiente, ¿no? Demasiado. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Los felicito como siempre por su programa y hasta las últimas consecuencias. Tan así que antes de pagar, ¿verdad?, la matrícula del colegio, esa fue mi pregunta y ellos me contestaron en la afirmativa que eso no iba a pasar, y le dije que hay un documento del cual TAMUA siempre nos orienta que bajemos, y yo le dije que yo iba a llevar el documento porque yo necesitaba la firma de la directora y de cada uno de los maestros que van a darle clases a mi niña. Hasta las últimas consecuencias. Hemos participado en las marchas, en la del 14, ya estamos como familia preparándonos y hasta las últimas consecuencias. Excelente, excelente. Gracias, mamá, por estar acá. Fernán, podemos tener el conocimiento del mundo, pero si no nos movemos a la acción, no hacemos mucho. Hay cosas que empiezan con educación. Yo creo que todo empieza con educación, y esa educación y ese conocimiento te lleva a tomar acciones. Por eso el reto que nosotros tenemos en estos próximos años, y antes de que finalice viene esta primera marcha, que yo estoy seguro que van a haber otro tipo de manifestación, se convierte en algo fundamental, porque es de la manera en que tú haces hacer valer tu voz, y donde visualmente se ve donde los padres están parados. Y yo creo que en Puerto Rico hay, me atrevo a decir, miles de padres que han despertado, y que lo único que les falta es que las autoridades sepan que despertaron y que están dispuestos a defender la buena educación para sus hijos y no aquella educación que es mala para sus hijos. Esta mamá nos escribe a través del Messenger de Nueva Vida, dice: buenos días, como madre estoy dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias por mis hijos. Soy una leona cuando de ellos se trata y tengo bien claro el rol que me corresponde como madre con mi vida. Si es necesario, lo voy a defender en este tema. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí, estamos contigo, papá.
Anónimo de San Juan. Yo por lo menos también estoy en contra de la perspectiva de género en el currículo escolar, y sí, me voy a poner activamente, ¿verdad? Me voy a mover activamente al plantel escolar a indagar, a verificar y ¿verdad? A estar siempre fiscalizando el material que le dan a mi menor. Porque realmente hay tanto material por ahí que se puede diseminar, y uno no sabe con qué uno se puede enfrentar, ¿verdad? En el departamento de educación. Y yo estoy altamente, ¿verdad? Escéptico a la educación que le pueden brindar a mi hijo. Oye, qué interesante, gracias papá, qué interesante que hay padres, porque, tradicionalmente mamá era la que estaba como que más vinculada a la educación de los niños y tal. La papá bien adelante también. Sí, no, los padres han despertado y están al día. Mira, termino con este comentario para que la gente sepa, y el que no ha despertado, esta mamá de Dalton, en Virginia, está escandalizada porque vio un video educativo para su hija y niños de 6 a 7 años, Fernán, 6 a 7 años, donde no solamente le explicaban, y la parte de explicar la genitalia masculina y femenina a mí no me escandaliza cuando es buena educación, pero este no es el asunto es que explican la genitalia masculina y femenina a niños de 6 y 7 años para entonces enseñarle masturbación. Wow. 6 y 7 años, y esta mamá dice, estoy furiosa, horrificada de aprender de que esto se le está enseñando a mi hija de 6 años. Es increíble cómo se han obsesionado estos grupos. Exactamente. Y los gobiernos también, entonces con ellos se han obsesionado en el tema de la sexualidad, o sea, sexualizarlo todo. Es increíble. Esa fue la palabra que usó la mamá. Me sorprende cómo estos educadores obsesionados con el sexo. Exactamente, sí. Están tratando de seguir dañando la mente de nuestros niños. Eso está pasando allá, y es lo que nosotros vamos a tener aquí con la ideología de género. Por eso es importante, papá, que reacciones, y mamá, que sigas reaccionando, y el que esté indiferente, que por fin despierte. Otro messenger dice, mi niño se queda homeschooling y mi hija, que irá a la escuela, la estamos orientando. Daremos la lucha hasta lo último y orar mucho para todo esto. En breve venimos con un tremendo testimonio. Sí. No te vayas de ruta. Un ex trans nos visita esta mañana dándonos su testimonio de transformación en Cristo, porque realmente el Señor cambia absolutamente todas las cosas. Venimos en breve, aquí en vivo en el estudio. Claro que sí, 6:56 en la mañana. Escuche la noticia de esta hora, Nueva Vida Noticias.